Bueno, mi nombre es Juan Manuel Cruz Rocha, matrícula 1863526 de la Brigada 607 de los sábados AN1 del Laboratorio Electrónica Digital 1 y voy a exponer cómo realicé mi práctica 2 y la voy a ir haciendo paso a paso sobre las compuertas lógicas que se nos piden. En esta práctica 2 se nos pide sobre operadores lógicos con dispositivos de función fija TTL. En esta práctica dice que durante el desarrollo de esta práctica asociaré el símbolo con la expresión matemática y la tabla de verdad de los operadores lógicos AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR por medio de experimentar la tabla de verdad mediante conexiones físicas de circuitos con materiales a utilizar, aunque básicamente como es por medio de línea lo realizaré mediante Proteus, que lo tengo aquí, y iré haciendo cada función del que se nos pide en la práctica. Se nos da una teoría que viste en clase sobre los operadores. Hablamos del LAN, del OR, de los pines, de cómo funcionan los TTL, que no me gustaría tenerlo físicamente, pero por, por cuestiones obvias no se puede, y entonces lo realizaré como un funcionamiento de cómo se realiza en Proteus. El OR nos habla de sobre todas las compuertas y se nos dice las tablas de verdad, qué es lo que vamos a experimentar en la práctica porque se nos pide que vayamos haciendo las actividades, las compuertas lógicas como se nos marcan los circuitos y que vayamos rellenando una tabla de verdad conforme se nos vaya dando mediante este circuito. Por ejemplo, primero empezamos con el NAND. Bueno, yo ya anteriormente los agrupé y posteriormente nos va a decir que hagamos una tabla de verdad indicando como una tabla comparativa de de los TTLs. Bueno, y ir simbolizando cada uno, yo ya los ordené y realizaré la tabla de verdad conforme se vayan dando. Primero empezamos con el LAND, que es el 7400. Bueno, primeramente, este, iniciamos el circuito. Y por ejemplo aquí que tengo 00, no hay ningún activado, me dice que si hay una salida del verde, esta es mi salida de 1. Entonces es una salida. Por ejemplo, si pongo 0 y 1 me da también, entonces es otra salida. Si pongo 1 y 1, no me da, pero si pongo 1 y 0, también me da. Y esta sería la tablera del LAN. Entonces sigue el LAN, que paramos. Sigue el LAN, que tengo notado que es el 7408. 7408. Y igualmente lo hacemos la conexión. Y igualmente volvemos a empezar. Por ejemplo, bueno, 00 nos dice que no hay salida. 1 y 0, tampoco hay salida. 1 y 1, si hay salida. Entonces 1 y 0 sería no salida. Bueno, el siguiente sería ir realizando el 7432. Paramos. 7462. 7432, el que sería en representación del OR. Entonces tenemos el OR. Y como la tabla de verdad nos dice, debería de ser entonces como funciona un OR, o sea que nos den donde cualquiera donde haya un no activado. Entonces empezamos 00, no nos da. Si tenemos uno activado, nos debe dar. ¿Sí? Y si tenemos los dos, también. Y así es. Y funciona como cualquiera de como una compuerta OR. Lo siguiente es la NOR, que la NOR es la 7402. De la NOR, que es como la negada del OR. Tenemos configuramos los dos
Ahora sería todo lo contrario. No nos da 1, tampoco. Entonces significa que como es todo lo contrario, solamente este nos daría que serían los dos apagados. Bueno, la NOR la tenemos, entonces ahí, sigue la XOR que sería la 7408, la 7486. Bueno, em, empezamos conectando el XOR y iniciamos. ah, mm, bueno, después de ese recorte, lo que hice fue que cambié el, el XOR, ya que el otro me daba fallos y no me dejaba calcular lo que no lo había previsto. Solamente puse el que me dio el Proteus. Si no funcionó, entonces lo que hice fue cambiarlo y puse esta compuerta. Entonces, que me hace la misma función que el XOR. Y ahora sí empezamos a analizar. Por ejemplo, si tenemos dos apagados, nos dice que no hay. Con uno, sí. Y tenemos el otro también. ¿Tenemos los dos encendidos? No. Y esa es la función que nos da el XOR. Bueno, una vez que ya están todos analizados, nos pide ahora sí la tabla para compararlo. Vemos, por ejemplo, yo lo que logro ver es que, por ejemplo, el AND es todo lo contrario en el NAND. Y que solamente, por ejemplo, en el NAND se sigue componiendo en el NAND, por ejemplo, acá lo tenemos. Lo puse mal. Pero bueno, el chiste es que lo que yo veía era que, por ejemplo, si los comparamos, era todo lo contrario del AND. El OR era todo el NOR era todo lo contrario. Y el XOR era parecido, pero por ejemplo ahora, a pesar de tener 1-1, el XOR lo que hacía era que la buena salía negada, que es parecido al LOR, pero si los dos estaban activos, no. Como aquí puse mal la tabla, aquí debe haber sido los contrarios del LAN, que por ejemplo eran los contrarios. Y el OR está bien, los contrarios, el NOR, así como está acá, y el XOR. Esa fue la comparativa. Después nos pedía la actividad que después de realizar las tablas de verdad y la comparación, resolviéramos unas preguntas que también investigué. ¿Quién desarrolló la álgebra booleana? George Boole. Y nos dice qué valor lógico se considera cuando una entrada no está conectada a la entrada de circuito integrado. O sea, se nos consideraría solamente a la que estamos entrando. Por ejemplo, sería 1 y 0, pues la otra como no habría, pues sería 1, 1, va 1, 0 de cuenta. Como no tendría entrada, entonces funcionaría conforme a una. Y por ejemplo, si tuviéramos una y la otra que se nos activa, pero en realidad no la tendríamos activa, eso haría que nos quitaría, por ejemplo, en el OR, que por ejemplo funciona, por ejemplo, en el OR nos dice, va, pero por ejemplo en el OR funcionarían siempre mientras una está activa. Y no podría saber si las dos están activas porque solamente tendría una entrada. Entonces, el LAND, por ejemplo, que solamente necesitan las dos entradas activas para funcionar, es donde sería lo complicado porque ahí solamente detectaría una. Bueno, nos dice la siguiente pregunta que ¿cuál es el significado de TTL? TTL significa transistor logic o lógica transistor. ¿Cuál es el significado de VCC? Es el voltaje de corriente directa. ¿Cuál es el significado de GND? Esto es ground, que vendría siendo tierra. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de voltaje de alimentación para que funcione correctamente un circuito típico TTL? Y lo investigaba, y si los investigaba, por ejemplo, vi que en el SN7408 que nos dice aquí, era de 4.75 a 5.25 volts. Y se mencionan las dos tecnologías de las familias lógicas más usadas para los circuitos integrados digitales. Y pues principalmente en lo que yo vi, en lo que por ejemplo que se nos dio en esta práctica, en los más relacionados eran el OR y el AND.
que pues tienen sus variantes, que son negada, que si el XOR, pero básicamente el AND y el OR son los principales. Como conclusión de esta práctica, puedo decir que me hubiera gustado ver más físicamente cómo funcionan la compuerta lógica como estas, con una físicamente para ver cómo se relacionan en un circuito físico, porque si aquí lo tenemos, solamente estamos haciendo la representación, por ejemplo, en Proteus, pero no es lo mismo que hubiera visto físicamente, pero igualmente vi cómo funcionan o cómo se relacionan en un circuito ya implementado las diferentes compuertas. Y así fue todo. Mi nombre es Juan Manuel Cruz Rocha, lo vuelvo a repetir, del Laboratorio de Electrónica 1 a N1 de los sábados.